El mercado del trabajo. Cuando hablamos del mercado del trabajo, vamos a hablar de diferentes tendencias laborales en este contexto de globalización y de neoliberalización. El primero de ellos es la terciarización, que quiere decir entonces la subcontratación de servicios o la externalización de servicios. Cuando una empresa contrata a otra empresa para que ésta se encargue de contratar a los trabajadores para suplir las necesidades de la primera empresa. Generalmente esto se va a realizar en los sectores terciarios, en el sector de los servicios. Otra de las tendencias relevantes es la flexibilización laboral, que quiere decir entonces una flexibilización para adecuar la productividad de la empresa en función de los ciclos económicos, lo que elimina las normas laborales. Va a existir entonces una alta rotación laboral y una reorganización del trabajo. Esta flexibilización laboral nosotros la podemos entender en tres áreas importantes. La primera es una flexibilización laboral externa, que quiere decir principalmente que la empresa tiene la capacidad de contratar y despedir trabajadores sin mayores problemas, en función de los ciclos económicos, si produce más o produce menos, o si requiere más trabajadores. Otro punto importante es el salarial. Esto quiere decir que en temporadas donde pueda la empresa pagar más dinero o donde se encuentre vendiendo más productos, pueda pagarle más a sus trabajadores. Y todo lo contrario entonces si hay un periodo de recesión. También existe la flexibilización laboral interna. Quiere decir que un trabajador entonces va a tener la capacidad de trabajar en distintas áreas, ser contratado para distintas funciones. Otro concepto relevante es la obsolescencia laboral. Esto quiere decir que al igual que ciertos productos tecnológicos se encuentran en desuso, nosotros vamos a hablar de conocimientos que si no se actualizan van a estar en desuso. Entonces vamos a ver formas y modos de trabajar de diferentes generaciones que van a denotar entonces una diferencia entre generaciones más actuales y generaciones más antiguas, lo que va a producir también un nivel de cesantía si no se logra estar actualizado a los cambios laborales y tecnológicos dentro del mundo empresarial y del mercado laboral. También tenemos el capital humano, que es todo el conocimiento que tiene un trabajador para aportar a la empresa. Por lo tanto, hablamos de una inversión en los diferentes trabajadores y trabajadoras, ya que al conocer y al poder tener mayores herramientas, este trabajador y trabajadora colabora en la resolución de problemas emergentes en su empresa. Este mayor capital humano va a repercutir entonces en el precio del salario de los diferentes empleados. Para desarrollar entonces un capital humano se habla de la capacitación laboral. Es así como se crea el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE, un organismo que otorga herramientas para que las diferentes empresas puedan capacitar a sus trabajadores. Estas empresas pueden contratar a organismos técnicos de capacitación, las OTEC, que ofrecen cursos, o contratar a los organismos técnicos intermedios de capacitación, las OTIC, que se hacen cargo de todo el proceso de capacitación de los trabajadores. Cuando hablamos entonces de mercado del trabajo, hablamos de un mercado donde se va a transar la fuerza laboral, la cantidad de personas que ofrecen su trabajo, con el empleo, que es la generación de puestos de trabajo. A través de esta generación, entonces, vamos a establecer el salario, que es el precio del trabajo. Pero también hay diferentes factores que inciden en este mercado laboral. Y factores relevantes son, por ejemplo, la estructura de la población. Cuánta cantidad de personas jóvenes, de personas adultas o de personas mayores tengo para una misma población y para un mismo ejercicio. Otro elemento relevante son las migraciones, tanto las emigraciones como las inmigraciones, que afectan directamente la fuerza laboral.
Y como tercer punto, la incorporación de la mujer al trabajo afecta no solo el mundo laboral, sino que también afecta el mundo social y ha cambiado la estructura de toda una sociedad contemporánea. Cuando hablamos de salario, nos vamos a referir a las remuneraciones. Y en este sentido, el Estado chileno tiene el rol de fijar el salario mínimo, que al año 2018 son 276.000 pesos. Se aplica al sueldo base y se aplica a los trabajadores con 45 horas semanales. Esto quiere decir que si se trabaja menos horas semanales, se va a aplicar un proporcional de este precio dado. Sin embargo, nosotros tenemos dos concepciones de salario, de sueldo. Un salario nominal, que es este precio que yo les mencionaba, 276.000, y este salario real, que es cuánto yo puedo comprar con ese precio. Recordemos entonces que 276.000 no es lo mismo 276.000 del año 2018 que del año 2000. Esto quiere decir que hay factores que inciden en esto, por ejemplo, la inflación. También podemos encontrar diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, la división entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. El no remunerado, entonces, son todos los trabajos voluntarios que se realizan, donde se ejerce una fuerza laboral, pero no se obtiene remuneración por este. También se encuentra el trabajo dependiente e independiente, donde el trabajo dependiente hay un empleador que me contrata y en el trabajo independiente yo entrego un trabajo o la fuerza laboral y obtengo entonces a través de una boleta de honorarios. También tengo el PEA y el PEI. El PEA es la población económicamente activa. Eso quiere decir que personas de 15 años y más que se encuentran trabajando o buscando activamente, esto es, los ocupados y los desocupados. También tengo la población económicamente inactiva, que son personas de 15 años y más que no se encuentran ocupadas ni desocupadas, que no se encuentran entonces buscando trabajo, como los estudiantes, los jubilados, etc. También voy a tener distintos tipos de desempleo. El primer tipo de desempleo que se genera es el friccional. Es el que pasa entre estar despedido o haber renunciado y encontrar un nuevo trabajo. El temporal habla, como su palabra lo dice entonces, por temporadas. Por ejemplo, cuando a fin de año los estudiantes desean buscar trabajo por la temporada o los temporeros que trabajan en las cosechas de diferentes productos. Tengo también el estructural, que se genera un desequilibrio entre lo que busca la empresa y la fuerza laboral que existe, las capacidades que tiene la sociedad entonces para cubrir las necesidades de la empresa. Y por último está el cíclico, que ya constituye entonces una crisis económica generalizada. Cuando nos referimos al mercado del trabajo y a la distribución de la fuerza del trabajo en específico, vamos a decir que esta distribución es desigual en nuestro país. No es igualitaria en la zona norte, centro o sur, y esto va a depender específicamente de los recursos naturales y recursos humanos que tiene cada región. De esta manera no van a haber los mismos trabajos en la zona norte que en la zona sur de nuestro país. La localización geográfica va a ser un punto importante en la distribución de la fuerza del trabajo. El mercado del trabajo.